Pues buenos días otra vez. Nada más como recordatorio, hay 190, literalmente 190 contados videos en el canal de YouTube para que en este tiempo que no hay clases nuevas, pues hay bastante que repasarle. Hay series, si vemos una serie de Netflix podemos ver una serie de clases de los temas doctrinales, y creo que hay bastante para no quedarnos sin recibir, aunque siempre es bueno el descanso para todos. Bueno, separados pero misericordiosos. Es una palabra que a mí me sacó de muchos problemas hace tiempo, pero que con lo largo de los años es muy importante siempre tenerla presente. Que es que uno de mis conflictos hace muchos años, entre 1992, empecé a trabajar en un banco, en un banco muy querido, bueno, algunos, los que trabajábamos ahí al menos, el Verde Amarela, trabajábamos ahí en ese banco, y pues bueno, ¿no? Siempre el hecho de saber Éxodo 22-25, que dice: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo o al pobre que está contigo, no le portarás con él como logrero, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y pues trabajando en un banco, ¿verdad? Pues viven, ¿no? de los intereses. En aquel entonces, algo que el Señor me ayudó es, bueno, pero pues, trabajando en un banco y pues cómo, ¿no? O sea, y vino a mí una palabra que me gustó mucho, que fue que el Señor nos dijo que Él oraba por nosotros para guardarnos del mal, no para apartarnos o sacarnos del mundo, porque si no, pues en dónde trabajaríamos, ¿no? O sea, si trabajando en congregaciones pasa lo que pasa, ¿no? Lamentablemente, esa es la realidad en todo tipo de congregaciones, de iglesias, de situaciones, pues no es garantía de que pues a veces uno se cuestione, de veras estoy trabajando para eso, ¿no? O sea, y pues sí, es porque es obra de Dios. En mi caso, en Mateo 25, del 25 al 27, cuando está dando Jesús una parábola de los talentos, que le repartió a unos más dinero que a otros, y al que le dio más dinero produjo más el doble que le había dado. 5 talentos, al que le dio 3 le produjo 6, y al que le dio 1 pues fue y lo escondió, ¿no? Lo enterró, dice la parábola. Y es el mismo Señor Jesús en Mateo 25 al 27, que dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, ¿no? Entonces, ¿no? Si el Señor el Señor no iba a poner en un ejemplo, pues algo que tal. Entonces entendí que se estaba refiriendo Éxodo específicamente a los israelitas, ¿sí? Y que dentro de los israelitas, dado que era esta teocracia, la única teocracia real y divina, que es la de Dios que hubo sobre Israel, hasta lo que fue el cautiverio. Bueno, pues ahí vemos que el Señor pues hace uso de esto y de el uso de los bancos y demás en su ejemplo. Y bueno, como no soy israelita, pues en ese entonces, pues bueno, o sea, y otra de las cuestiones que el Señor me hizo sentir en aquel entonces fue: a ver, ¿es tuyo el banco? Y dije, pues ojalá, pero no, ¿no? Para ayudar, ¿no? ¿Es tuyo? No. ¿Tú fijas los intereses? Pues no. ¿Tienes un puesto ejecutivo que defina el nivel de usura o
el canibalismo a veces que existe por parte de banqueros. Pues no, eres tú el que ordena los desalojos, pues tampoco, ¿no? Entré como gerente de base de datos, salí en 1998 como subdirector de sistemas, me fue muy bien, me prosperó el señor en un banco, ¿sí? Y ya me fui por otros caminos, el señor me llevó por otros caminos, no a la iglesia, no al tiempo completo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Lo que trabajamos para el Señor. Y salvo que no sea una cuestión de una empresa, obviamente 100% ilegal, ¿no? Dedicarse al tráfico de lo que sea, pues es ilegal, pues por más que lo hagas para el Señor, pues no hay manera, ¿no? O sea, obviamente, peligroso, ¿no? Si pone en riesgo tu vida y voluntariamente lo haces, pues bueno, ya es algo más que pedirle que el Señor te guarde y te cuide. Oramos mucho por nuestro querido Noé Arenas, que el Señor lo cuide, lo guarde, su físico. Hasta ahora lo ha hecho y lo seguirá haciendo, primero Dios, ¿no? Los que se cuidan y demás, cuidan y todo esto, que no sea inmoral, obviamente, pues tampoco hay, a diferencia del de la seguridad, que sea peligroso, bueno, pero el caso de que sea inmoral, pues tampoco, ¿no? O sea, cerca de enero de un bar, pues obviamente, aunque por más que le busques santificación, pues no va a haber tampoco, ¿verdad? O que sea de plano algo literal y completamente pecado. Y el Señor nos dice que estemos tranquilos, que trabajemos para el Señor, pero que no olvidemos que estamos juntos, pero no revueltos, ¿sí? Que estamos separados, pero no físicamente, porque entonces la obra de santidad la hace nosotros, de santificación, perdón, en nosotros, en este caminar, pues ¿cómo podría ser en medio de este mundo? Por eso nos pide que estemos apartados, y aquí viene el tema, sí, pero ¿cómo? O sea, sí, ok, pero ¿cómo? ¿Sí? El que está a mi lado no conoce al Señor, el que está a mi otro lado, pues menos, y mi jefe, pues muchísimo menos. Entonces, pues ¿qué debo de hacer? ¿Cómo puedo vivir separado del mundo? Y bueno, en 1 Corintios 5, del 9 al 11. 1 Corintios 5, del 9 al 11, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, ni absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien escribí que no os juntáis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Con el tal ni aun comáis. ¿Sí? Y es aquí donde vienen muchas veces excesos de juicio. Porque obviamente es muy difícil medirle el nivel de alcoholismo a alguien, ¿no? ¿Cómo le mides el nivel de alcoholismo a alguien que no sea viviendo con él o con ella? Es muy difícil. Es muy, muy difícil. O el de fornicario, pues nadie anuncia, ¿verdad? Nadie trae, salvo que sea un poquito descarado. Bueno, es que ahora hasta se presume, pero en el caso de personas normales, ¿verdad? No trae aquí, soy un adúltero, ¿no? O una muchacha aquí, soy una fornicaria. O sea, pues no, obviamente no. También es muy difícil, pues, no hacer juicio o tal. El mismo caso de los idólatras, pues no nos consta que venga aquí, que tenga por ahí a su idolito, por ahí del que sea ídolo, de cualquier religión, pero un ídolo, pues llega a su casa y ya llegué, perdóname, pero fui allá, pero tú y yo aquí, ¿Tú? Pues tampoco, ¿no? Tampoco lo podemos medir, ni nada,
Ladrones, pues tampoco, salvo que los cachen. El pecado de un ladrón, para el ladrón no es que él robe, sino que lo cachen, ¿no? Ese es el pecado, ¿no? Tenemos idólatras, avaros o avaros, pues que no dispara pero ni en defensa propia, ¿no? Ese sí se le nota más luego. Creo que ya, ¿no? Fornicario, etc. Maldiciente, pues ahí sí se le nota, ¿no? Nada más lo oyes hablar y más ahora que dices, y con esa boquita adora a Dios, no, pues está difícil, ¿no? Maldiciente, no en el caso de, obviamente hay groserías, pero es que es el tonito religioso, porque puedes ser maldiciente sin decir una sola grosería. Puedes maldecir a alguien de la forma más elegante y con el vocabulario más florido que puedas saber. A eso se refiere. Obviamente sí, a las groserías y tal, ok. Si se te sale una, pues como diría el profeta, se me chispoteó y pues ya, ¿no? Pero este maldiciente se refiere obviamente a eso. A maldecir a alguien, a hablar de alguien y demás. Y maldecirlo, y ojalá que te vaya mal, y que te mueras, y que ojalá que quién sabe qué, y ay, ya que te vayas con Carmencita, y que ya se nos fue, y que te lleve entre las patas, mientras nos dure Chabelo. No. Bueno, Jesús oró por nosotros. Jesús oró por nosotros en Juan 17, 15 y 16. Juan 17, 15 y 16. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es una oración de Jesús que evidentemente ha sido contestada, sigue siendo contestada y seguirá siendo contestada para nosotros, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos nacido de nuevo y estamos atentos al deseo de Dios para nuestra vida. Versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es cuando empieza entonces más claridad que no tiene que ser un conflicto, ni tiene que ser una carga, como en otros lados lamentablemente lo es, de no hagas, no digas, no hagas, no digas, no hagas, no digas. Y si no haces y no dices, entonces sí eres. Y esa regla es la que ha llenado de falsos hermanos las iglesias. Porque su credo se basa en no digas, pórtate así, no hables, no hagas esto, no hagas aquello. Pero entonces, si no dices, no hablas, no haces aquello, entonces ya eres. Y no es así. Al cielo se entra por fe en Jesucristo, dada por el Espíritu Santo, para salvación. Y eso es precisamente la diferencia entre una religión y una relación de padre, hijo, padre, hija, con el Todopoderoso a través de la sangre de Cristo. No hacer, no decir cosas contrarias a la palabra de Dios es muy bueno, pero no por no hacerlas ya creamos que ya estamos del otro lado, o hacerlas en determinados momentos nada más, hacerlas pues en cuando no estamos bajo la mirada de los hermanos o de los familiares, pero como realmente no hemos entendido que el asunto es que estamos bajo la mirada de Dios, la mirada misericordiosa de Dios. Porque si Dios se espantara por nuestros pecados, pues evidentemente nunca hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros. ¿Están buscando, hermanito? Entonces aquí el asunto es apartarse,
separarse. Pero esa obra que hace Dios en nosotros cuando queremos que el Espíritu Santo obre en nosotros, verás que es muchísimo más sencillo que dejar de hacer. Porque dejar de hacer para querer ser cristiano es un fracaso anunciado. No va a funcionar. Tarde o temprano vamos a caer. ¿Sí? Procurar ser cristiano con los estándares de Dios no se va a lograr. Y menos por miedo de no irnos al infierno. Y la forma, pues obviamente, sabiendo que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Cómo puede haber esta libertad si ya sé que no doy el ancho por mis propias obras? Ya sé que tengo que separarme, pero no puedo porque no sé cómo. Bueno, pues vamos a ver cómo. Y está en la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6, del 17 al 18, hace una referencia al Antiguo Testamento, pero está Pablo hablándole a los corintios, y nos pone en el contexto adecuado de cómo estar separados, estando en este mundo, trabajando en este mundo, trabajando para el más pecador de los pecadores, viviendo donde vivimos, oyendo lo que oímos y conviviendo con quien convivimos, ¿sí? Conviviendo, porque si no, pues sería una cuestión como los menonitas apartados allá en un rancho y que lamentablemente les han pasado cosas terribles a comunidades. Ahora con el narco les ha ido muy mal, pobre gente, pero bueno, es otra historia. Tendríamos que estar apartados, ¿no? O sea, y vamos, todo el que vive en Azcapotzalco tiene que ser cristiano. Pues es lo mismo lo que pasa con los partidos políticos, ¿no? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Hay un proselitismo, ¿sí? Entonces, no tenemos que hacer eso. Según de Corintios 6, 17, 18, dice, por lo cual, está hablando del Señor Israel, pero Pablo lo pone en el contexto de la iglesia, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Apartaos, salir de en medio de ellos. ¿Cómo? Si dice Pablo también, pues era imposible, que tendríamos que salir del mundo. Ya vimos que Jesús oró por nosotros, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Pero está esta parte de cómo apartarme. Bueno, hay tres formas diferentes y muy simples, tres formas diferentes y muy simples. Lo primero que debemos tener, pues, en consideración es separarse para Dios, querer separarse para Dios. El que no quiere, pues no quiere, entonces ¿para qué le hacemos al cuento? Entonces se requiere de honestidad en primer lugar, de uno mismo, pero para con el Señor. Lo único que requiere el Señor es honestidad, porque el Señor no te va a bendecir ayudándote a salir, apartarte de este mundo, si no lo deseamos, ¿no? El Señor honra la honestidad de uno mismo, la honestidad como la que vemos en David, en infinidad de salmos. Si algo tenía David, entre muchas cosas buenas y otras malitas como todos nosotros, yo creo que una de las cualidades más sobresalientes, humanas, que Dios honraba del corazón de David, era su honestidad. Cuando había pecado y la única vez que lo escondió
pues le fue como le fue. Pero en su arrepentimiento fue honesto. Y vemos en el Salmo 119 que es enorme, pero si lo lees bajo una perspectiva de quiero tu palabra, si lees el Salmo 119, los ciento y tantos versículos que tiene el Salmo 119, lo lees con la perspectiva de la constante es quiero tu palabra, quiero hacer tu palabra, me gustan tus mandamientos, amo tus mandamientos, amo la vida que das, amo lo que haces en esta tierra con las personas, amo lo que vas a hacer con las personas después de ti en esta tierra, amo todo lo que dice tu palabra, yo amo tu palabra porque te amo a ti. Es imposible amar a alguien, pero odiar lo que dice, ¿no? Mira, es que sí la amo, pero mientras no hable. Ahí viene ahí, o sea, ahí le puedo presentar a mi perrita Lola, que anda por ahí, no habla, no reclama, es rubia, rubia, te hace fiestas cuando llegas, a mí me embarra de besos, es agradecida, y lo mejor de todo es que cuando si la llego a regañar, no dice nada. Es más, si hago algo malo, no dice nada, no reclama, ¿no? Es imposible amar a alguien mientras no hable. Pues es imposible amar a Dios mientras no amemos su palabra. Entonces viene aquí el asunto. No os hagáis despistados, hipocritaos, sino pensáis, estoy hablando bíblicamente, ¿no? Separarse para Dios. Esta separación es doble. En primer lugar, tenemos que comenzar por separarse de todo aquello que es ajeno a la naturaleza de Dios. Y eso es muy fácil, porque hasta en las constituciones políticas de los países no musulmanes van de acuerdo, muy de la mano, ¿sí? Bueno, hasta ahora ya están cambiando mucho, pero generalmente van de acuerdo con los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos pues, son mandamientos, pero en realidad son 10 cosas que Dios pone para subsistir, para que una comunidad pueda subsistir. Porque si estuviera permitido el asesinato, el robo, el adulterio, el despojo, no habría sociedad que resistiera. Los 10 mandamientos, a excepción del primero, que ya es el primero y más importante, de amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo lo que tengas de humanidad, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. A excepción del primer mandamiento, todos los demás son para subsistir como sociedad. Entonces es fácil. No se necesita ser muy sensible a la naturaleza de Dios para saber que tal situación no va de acuerdo con Dios. Es que yo tengo derecho sobre mi cuerpo, ¿sí? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero de que vas a dar cuentas a Dios, sí, también. Es que no creo en Dios. Pues neta que no es nuestro problema. Si alguien no cree en Dios, ¿de quién es problema? Pues de la persona. Pero ahí andamos, cree en Dios, por favor, creen. Si no creen en Dios, no creen en Dios y se reacabó. Separarse de todo aquello ajeno a la naturaleza de Dios.
que lo vemos en la misma naturaleza. ¿Tú te irías de cacería si tuvieras los medios para ir a cazar elefantes? Como el ex rey Juan Carlos, lástima de nombre, pero... ¿Tú crees que eso va de acuerdo con la naturaleza de Dios? El maltrato animal. Y así podemos hacer una larga lista que van en contra de la naturaleza de Dios en su creación. ¿Es bueno partir una selva a la mitad y destruir un ecosistema? No, no, porque son los pulmones del mundo. Sí está claro, ¿no? O sea, hay cosas evidentes y obvias que no son parte de la naturaleza de Dios. La segunda, de la primera son tres. La primera es separarse de Dios, dividida en dos. Separación para o hacia Dios. Esto es obvio, ya que la comunión con Dios es aplazada cuando un hermano anda bajo el dominio voluntario de sus instintos de pecado y desobediencia a Dios, escrita en su palabra. Mira, una cosa es pecar y otra cosa es pecar sistemáticamente. Y por sistemáticamente me refiero a que sigue siendo parte de la persona o la personalidad del individuo. ¿Sí me explicó? Porque dice, si decimos que no hemos pecado, estás mintiendo, ¿no? Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, que con su sangre nos limpia cuando nos arrepentimos. Ya está dicho, ya está puesto. ¿Ok? Pero cuando ya es sistemático el voluntariamente andar bajo el dominio de la naturaleza pecadora, como lo dice Gálatas, bajo el dominio de las obras de la carne, pues ahí lo que va pasando es que se va separando la comunión con Dios, no la relación de hijo, si eres nacido de nuevo. Lo que va haciéndose chiquito. Imagínate imagínate una uva que está filmada hasta que se haga pasa, pero así en cámara rápida, todo el proceso. Así va siendo nuestra comunión con Dios, compañerismo con Dios, hasta que se seca. ¿Se pierde la salvación o no? Yo no sé. Yo digo que no se pierde lo que nunca tuviste. Digo, yo nunca he perdido un reloj Rolex, por la sencilla razón de que nunca he tenido uno, ni lo tendré. Entonces nunca he perdido un Rolex, ¿no? Como luego los políticos salen en la tele y se los esconden. Mejor andar así sin nada, para no andar escondiendo. Bueno, entonces la primera, separarse de Dios. Separarse de todo aquello que es conforme a su naturaleza, que no va conforme a su naturaleza, y separarse hacia o para Dios, queriendo cuidar nuestra comunión, no nada más nuestra relación. ¿Por qué ese vacilón de que una relación personal con Dios, una relación depende de quién? De los dos. De los dos. Si decimos que tenemos una relación, estamos diciendo que tengo yo la capacidad de romper con Dios y decirle a Dios, no eres tú, soy yo, ¿no? O Dios, tenemos que hablar, ¿no? Ya sabes, el speech de entrada. Ese tenemos que hablar ya se sabe, ¿no? O sea, Dios, ven, tenemos que hablar. No eres tú, soy yo. O sea, ¿no es un vacilón? Al que Dios salva, salva. Al que Dios llama, llama. Y Dios no fracasa con nadie. Y la persona que se pierda es porque Dios así lo dispuso, san se acabó. Entonces el primero, separarse para Dios. Segundo,
separarse del mal, y es aquí donde viene lo principal de la predicación, separarse del mal. La separación del mundo, es decir, lo éticamente malo del presente sistema, que en griego se escribe cosmos, en cuanto a tres cosas: deseo, motivación y acción. Hablo del deseo. Es que necesito y deseo más dinero. Más que una necesidad, si fuera una necesidad, se recurre al Señor, y que el Señor, y nos arreglamos, y el Señor provee, y si no, nos ajustamos, o aumenta el número de jitomates, o hace que alcance los jitomates que tenemos para que alcance. Bueno. Pero el deseo compartido del mundo, cuando los intereses de este mundo son los mismos que tú tienes, pues ahí hay una cuestión que te va a costar mucho trabajo separarte de Dios, separarte para Dios y separarte del mundo. Un deseo intenso. ¿Cuáles son los deseos de este mundo? Pues es obvio: dinero, amor y salud. Los decentes, ¿no? Los deseos decentes, que hay otros deseos indecentes, pero dinero, amor y salud. Bueno, cuando todo tu ser se vuelca, o se vuelca así, a este deseo que parece muy válido, y que lo es en cierto aspecto, está dejando en segundo lugar a Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas, esos deseos, están provistos por Dios conforme a la obra de cada uno de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Aún esos deseos que son válidos, el Señor los entiende y los sabe, y son mucho mejores y mucho mayores en todos los aspectos lo que Dios tiene para nosotros. Para escoger esposa, puse mi deseo para con Dios, y me dio la mejor esposa para mí, creada desde antes de la fundación del mundo. Pero fue eso, la confianza en Dios, porque yo, como todos, me puedo equivocar, me pude haber equivocado, y luego pasa lo que pasa cuando pasa. Deseo, motivo. Hay que cuidar mucho el motivo, los motivos del por qué estás haciendo algo, por qué lo estás haciendo. Es que voy a ir a la fiesta de fin de año que va a terminar en un bacanal, porque no quiero quedar mal. Y voy a fingir que estoy ebrio, que sí lo voy a estar, pero voy a fingir, ¿no? Que la neta sí lo voy a estar, pero voy a fingir que no, ¿no? Ya agarraste por tus cuentas. Ese es otro sabio. La motivación, ¿por qué? Por no quedar mal. No me vayan a decir santurrona, santurrón. ¿Alguien dijo ron? La motivación, ¿qué te motiva a hacer lo mismo y ser como el mundo? ¿Qué te motiva? Es que a mí nomás me motiva el físico, pero lo de adentro no importa. Espérate cuando no tenga maquillaje. Y ahora con los filtros de los, no, hasta yo parezco Brad Pitt ahí con los filtros. Juan Carlos Luz celebra eso. Pues sí, ya que me ven, no. Si hasta maquillan las ¿cómo se llaman? Las predicaciones. Ahora sí le hice, hasta maquillan
Ya se me está pegando. No, no. Ya está. Toco madera. No es madera. Toco madera. Si hasta maquillan la asistencia a las congregaciones, casi ponen maniquís, pues decir, mira, está lleno, o sea, de veras las maquillan, ponen escenas, ponen videos de que si en algún momento estuvo lleno, y es como si, Mariana, ponte cuando fuimos 800. O sea, ¿cuál es la motivación? Estoy hablando ya de cosas que tienen que ver con el cristianismo. Maquillan ministerios. 1 millón para Jesús. Bueno, la neta fueron 14 a nivel nacional. Y ya ni vienen. Ah, no, como funcionó entre comillas, ahora 1 billón. No hay 1 billón de humanos vivos en el mundo, hay 7,000 millones. ¿Cómo quieres 1 billón? El Señor sabe. O sea, mira, cuando se quiere maquillar el estiércol, es muy fácil. Al estiércol ponle el mejor merengue más lindo que quieras, con una cereza encima. Pero va a seguir siendo el mismo estiércol. Entonces, ¿cuál es la motivación? Todos queremos prosperar. Eso es puesto por Dios. Todos queremos que no nos falte nada. Los cristianos. Pero todos quieren riqueza. Los no cristianos. Pero cristianos, en serio, o sea, cristianos, como nosotros. Los cristianos, por supuesto que queremos que nunca nos falte nada. Pero si el motivo es querer riqueza, es muy diferente. Es completamente diferente. Es muy diferente la abundancia de Dios que la abundancia del mundo. ¿Para qué quieres 110 autos? Bueno, mejor no retiro eso, no me vaya a caer el chahuizcle, ¿no? Ya ves que es medio vengativo allá el patrón. ¿Para qué quieres 110 coches? El mundo, la motivación. ¿Cuál es? La riqueza. Deseo, motivación y ya la acción, el hacerlo. ¿Sí? Nadie está obligado a involucrarse con el mal. ¿Es que me obligaron? No. Daniel y sus 3 amigos, el profeta Daniel y sus 3 amigos prefirieron morir, y que si morían pues ni modo, a arrodillarse delante de la estatua del rey. Esos fueron obligados. Y aun si fueron obligados, no lo hicieron. Porque hay mártires en el Evangelio. Y lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo. Porque los quieren obligar a algo y no lo hacen. Así es. Es que me obligaron a evadir impuestos. No te obligaron. Es que me obligaron, pues ve a la niña, me obligó. ¿Quién le va a decir que no a ese Adonis? Parece dona, pero bueno, Adonis. De tanto Adonis que come. La acción. Deseo, motivo y acción. ¿Ok? Dice en Efesios 2 del 1 al 3, deseo, motivo y acción. Efesios 2 del 1 al 3.
y Él os dio vida, ya nos dio su vida, pero no su vida en la cruz, literalmente dice que nos dio su vida aquí adentro, a eso se refiere, no se refiere al pasado que dio su vida, que lo hizo Cristo, sino que la vida ya resucitado, el poder de la resurrección, que es la vida de Cristo, está en nosotros. Ese es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección no es resucitar, es una promesa de Dios. Cuando el Señor venga, si es que dormimos, y si no dormimos seremos transformados. Pero el poder de la resurrección es la vida de Cristo en nosotros, resucitado, es decir, la vida de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjate que no dice nada más pecados. Está hablando de la parte moral y de la parte espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dice delitos. O sea, para Dios el pecado es pecado, no hay delitos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. ¿Cuáles delitos? Los de la ley moral de Dios en este mundo, ¿ok? Y que tiene que ver con la ley moral en los sistemas de las constituciones. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, una marca característica de que alguien tiene la vida de Cristo en él, es que no sigue la corriente de este mundo. ¿A dónde vas con ese pañuelo verde? ¿A romper vidrios? Pues ¿qué? O sea, no. Bienvenidos a todos, a todas y a todes. ¿Qué es esa aberración? No es una cuestión de lenguaje, es una corriente del mundo. Porque ahora en la congregación les voy a decir, imagínate que bienvenidos a todas, a todos y a todes. Siguiendo la corriente de este mundo. Y aquí es que aquí está el problema. No es nada más seguir la corriente del mundo. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de seguir la corriente del mundo? Lo que sigue después de la coma. Dice después de la coma, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A los hijos de desobediencia, a ellos no les puedes pedir esto. ¿Por qué? Porque no le puedes pedir peras al olmo. Por esa sencilla razón, es una cuestión de naturaleza, no de buenas costumbres, y pórtate bien y sé cristiano. Sé cristiana. Conforme, me cayó una hojita. Conforme a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, destinados, así como estamos consagrados al Padre, los hijos de ira están consagrados y destinados a la ira de Dios. Es lo que dice, yo no lo digo, ahí está escrito. Esta palabra no es dura, porque es la palabra de Dios. Lo mismo que los demás. Entonces, el primero fue separarse para Dios. El segundo, separarse del mal. Y el tercero ya es más sofisticado. No es tan crudo como los anteriores. Separarse, esto es muy importante porque aparte es bíblico, o sea, no es algo que yo estoy inventando, es separarse de la falsa doctrina y de los falsos maestros. Separarse de la falsa doctrina y de los falsos maestros, que estos fueron descritos en la palabra como utensilios para usos viles.
¿sí? Separarse para Dios es separarse de la falsa doctrina. Es que he ido ahí por años, pero si hay falsa doctrina, el Señor le abre los ojos a alguien y dice, es que es falsa doctrina. Es que toda mi familia está ahí. Pues empieza por ti. ¿A qué vas si sabes que hay falsa doctrina? ¿A qué vas? Es que cuidan a los niños y siempre hay payasos. O sea, aparte codo, no le quieres ni hacer una fiesta a tus nietos. Mejor los llevas con los otros payasos, los que cuidan niños. Y no estoy diciendo peyorativo de payasos, es que se disfrazan de payasos. ¿Quién sabe qué kids? No sé cuál kids, no sé qué kids. O sea, yo le doy gracias a Dios por la vida de estos 3 niños. Que no necesitan. No, ya. Payasos. No necesitan payasos. No lo necesitan. Aquí están oyendo la palabra. Separarse de falsa doctrina y separarse de falsos maestros. Segunda de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Esto está predispuesto por Dios. Y nos da la oportunidad de separarnos. ¿Sí? Es que yo soy fiel a tal lado porque aquí me puso el Señor. Mira, eso de aquí me puso el Señor, te lo digo desde ahorita. El Señor no te puso, empezando por mí, el Señor no te puso en renuevo de amistad. El Señor te puso en Cristo. Y si aquí se predica a Cristo, pues aquí estamos. Pero si no se predica a Cristo, no te puso en ese lugar para seguir comiendo basura. Seguir comiendo puras hamburguesas de tal, es muy rico, pero una vez al mes, ¿no? Pero a ver, hay un documental, no me acuerdo en qué plataforma, creo que en Netflix, no sé dónde, que vimos que un cuate hizo el experimento de comer durante, creo que un mes, 3 meses, solo y única y exclusivamente productos de McDonald's. O sea, libró la vida, de veras, pero siempre comer chatarra. Ahora, debemos de reconocer que cada cual con su cual, ¿no? O sea, si el Señor ahí los mantiene, pues bueno, es asunto del Señor. No juzgamos, no es nuestro asunto. Segunda de Juan 1, que nada más hay un capítulo en Segunda de Juan, versículos 9 y 11. 9, 10 y 11. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué? En la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por eso te digo, si no perseveró en la doctrina de Cristo, pues ¿cómo va a perder lo que nunca tuvo? Dice, no tiene a Dios, nunca lo tuvo. No tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de una denominación. En la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10 de Segunda de Juan 1. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cuál es el contexto de esto? Que antes era al revés, ¿sí? En donde las personas van a la congregación. Antes, las personas o los predicadores iban y se alojaban en casas y ahí eran los servicios.
¿Sí me explico? Por eso dice, no los recibas en casa ni les digas bienvenido, ¿no? O sea, no está diciendo, pues mira, ¿te acuerdas de tu hermana? Pues no va a venir a Navidad, fíjate. No le voy a decir bienvenida, por sucia. No, no está diciendo eso. No está diciendo eso. La entrada, yo no sé para qué rata sigues festejando una fiesta pagana. Y segundo, no está diciendo, es que el árbol, o sea, aparte, participas de la tala de árboles, estás viendo cómo está el asunto. Yo estoy seguro que por eso es tanto incendio en California. Bueno, nada, es otra historia. Es que, de veras, empezando por ahí. Pero bueno, es eso, o sea, por eso dicen, no le digas bienvenido a casa, o sea, no está diciendo eso. No, es que antes los cristianos tenían la obligación, dada por Dios, de hospedar a las personas. ¿Sí? Más o menos como aquí, Noé y Tere, sí, ellos podrían decir, si esta doctrina no es de Cristo, su obligación sería decirme, bueno, no a mí, sino a quien viniera, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque se hacen partícipes de lo que se está y haciendo aquí, que es enseñando falsa doctrina. Pero poniendo en el contexto actual, si ya sabes que hay falsa doctrina, si ya sabes que es puro merengue, si ya sabes que nomás no hay ni cómo ayudarles, porque sabes de Biblia, entiendes de Biblia, y nomás porque es que a él les gusta ir a mis nietos, pues a ver cuál es su motivación para ahí, es que la música está bien chida, pues ya torció el rabo, ¿verdad? Como dice el proverbio. Bueno, si estás participando de sus obras, te estás haciendo tan promulgador de falsa doctrina como ellos, por el hecho de participar. Por eso es el asunto de que es que la hermana esta se fue de a tal lado, y no es porque se ha ido a tal lado porque se haya ido, es que porque va a hacerse participante de esas obras malas conforme a la doctrina de Cristo, no conforme a lo que yo digo, conforme a lo que está escrito, bien interpretado, por supuesto. Es que ese es el problema. El problema no es un sectarismo de que si no vienes aquí, pues pues a ver cómo te va, ¿eh? No, porque en lo primero que se fija alguien es, para cambiarse de congregación, es ¿cómo está la música? Te digo por experiencia, porque me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Ya me voy porque aquí la música no es tan alegre. Otro me dijo, es que no son profesionales con la música. Otro me dijo, es que usted canta como Vicente Fernández ebrio. Que por cierto. Entonces, la música. Yo pensaba que ese era el primer lugar. Pero el primer lugar, conforme a estadísticas serias de organismos para evangélicos, no para evangélicos, sino para evangélicos en el contexto así como hay paraestatales, así para evangélicos, organismos para evangélicos serios. La principal razón de la rotación en las congregaciones, ¿sabes cuál es? Cómo cuidan a los niños y los entretienen. En Estados Unidos, por supuesto, en Latinoamérica. En Europa ya ni niños hay, yo creo, pero bueno. Pero la primera razón es cómo me van a entretener a este mocoso. Líbrenme de él por lo menos 3 horas, por favor. Mi hermano Luis, cuando fue el coordinador de niños en Amistad Cristiana durante muchísimos años, lo sabían, se daban cuenta, pero no decían nada por su santidad.
de mi hermano, pero ellos sabían perfectamente que había personas que no iban a amistad cristiana, no se congregaban y dejaban a los niños y se iban a desayunar. Que vivía por ahí. Y se echaban las 3 reuniones los niños ahí. No una, no 2, las 3 reuniones dejaban a los chamacos ahí y ni siquiera se congregaban ahí, ni eran cristianos. Dices, bueno, es que se fueron a otra congregación. No, los vecinos oían y decían, pues de aquí soy. Hijito, te voy a llevar a tu curso de verano. Pero no es verano, no importa, chamaco del demonio. A ver si ya te portas bien. Y el papá con una caguama. A ver si ya te portas bien, chamaco del demonio. Que te quiten los demonios. Empezando por él, ¿no? Pero bueno. Es muy triste participar de pecados ajenos voluntariamente. Y digo triste por decente. Pero participar voluntariamente de pecados ajenos, ya de veras se necesita, pues, irle al Cruz Azul. No, no sé. O sea, ya se necesita de veras su pelito azul y todo. Cómo no, es por el Cruz Azul. Es por el Cruz Azul. Es lo bueno de congregarse físicamente, porque de que el Señor te toca, te toca. Pero el Señor luz, no es cierto, el Señor. Bueno. La tercera y última, separarse de yugo desigual en cualquiera de sus formas. Ya no estoy hablando del pleito eterno de que si la muchachita tiene un novio no cristiano, no te preocupes que no sea cristiano, ella tampoco lo es. Porque si lo fuera, no andaría en yugo desigual. Yugo desigual se refiere al yugo que le ponen a los bueyes, por cierto. Y cuando está así desigual no camina ¿cómo se llama? La yunta. ¿Sí? No camina, porque el yugo está desigual, uno está más arriba que el otro y no camina. Es lo mismo. No es un yugo desigual, ¿sabes por qué? Porque eso nunca va a caminar. Bajo ninguna circunstancia va a caminar. Y no nada más estoy hablando de noviazgos. No, ese es lo verde del pasto. Estoy hablando de cosas más serias. Y esas cosas más serias están en 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6, del 14 al 15. Dice así: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Porque, número 1, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué, número 2, comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué, número 3, concordia Cristo con Belial? ¿O qué, número 4, parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué, número 5, acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. No os unáis a yugo desigual, etcétera. Y son, si te fijas, voy diciendo 5 cosas: compañerismo, comunión, concordia, o parte de, se refiere a parte del botín, en la palabra que se usa. ¿Qué parte el creyente con el credo en cuanto a ganancias o botín? Parte y acuerdo. Repito, compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo. Ya no digamos unos besotes así entre novios. No. Esto está peor.
con los ídolos, con las tinieblas, con el incrédulo que está bajo el dominio. Evidentemente, como dice la palabra, y no lo digo yo, son hijos de ira. No de ira, sino de ira, de la ira de Dios. Quiero terminar con el ejemplo de Jesucristo. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ahí te va, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tú dices, pero ese fue Cristo, ¿no? Bueno, eso de apartados, ya ves, apartado de pecadores, no iba a la fiesta de fin de año, ya ves. Bueno, Lucas 7:36 al 39. Lucas 7:36 al 39. Lucas 7:36 al 39 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera bien qué clase de mujer es esta que lo está tocando, es pecadora. Santo, justo, apartado de los pecadores, en el sentido de no seguir la corriente, con todo lo que acabo de decir, y se dejó tocar por esta mujer porque lo estaba ungiendo para la sepultura, que es lo mismo que es cuando servimos al Señor. Lucas 15, 1 y 2. Lucas 15, 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ya ves cómo si quiero ir a la fiesta? Bueno, regresemos por favor. Mira, si vas o no, no sé, digo, no estoy diciendo, no estoy poniendo mandamientos, es quiere decir ver, o sea. Versículo 1, fíjate lo que dice, repito, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, ¿para qué? Para oírle. Si vas a compartir la sal, que te oigan, que se acerquen a ti para oírte, porque algo importante tienes que decir. Y cuando eres creyente, las personas predestinadas para Dios te van a oír. Y los que